Bueno, pues vamos a seguir y a terminar con estas lecciones de introducción al psicoanálisis. En este tercer punto vamos a preguntarnos quién soy yo, es decir, vamos a ver la estructura de la mente según Freud, según la escuela del psicoanálisis, y después pues haremos una pequeña conclusión acerca del camino recorrido. Os recuerdo que las exposiciones están basadas en estos textos de Freud, fundamentalmente en el Compendio de Psicoanálisis y en el Esquema de Psicoanálisis, que podéis encontrar ambos en el libro de Alianza, Esquema de Psicoanálisis y otros escritos de doctrina psicoanalítica. Bien, pasando a la tercera parte, ¿quién soy yo? Lo primero que conviene distinguir, obviamente, y para sistematizar un poquito lo visto hasta ahora, es que el psiquismo, la vida mental, la conducta humana, si queréis, todas estas ideas que decíamos y veíamos al principio del curso, que eran el objeto de la psicología, un objeto, como dijimos, polémico, ¿no? Plural, abierto, pues esto que estudia la psicología se compone de dos elementos paralelos, ¿vale? Cuya interrelación pues no conocemos del todo bien, ¿no? No podemos explicar del todo correctamente. Por un lado tenemos el órgano somático, lo que hemos visto como el sistema nervioso, es decir, lo relacionado con el cuerpo en tanto que moviliza las conductas y las decisiones que tomamos. Y por otro lado tenemos los actos conscientes, la estructura mental del psiquismo, ¿vale? Cuando hablamos de la estructura de la mente según Freud, o la estructura que propone el psicoanálisis para pensar la conducta humana, el modo de pensar, el modo de reaccionar, estamos hablando de esta segunda instancia, es decir, del psiquismo. La plasmación de este psiquismo en el sistema nervioso, pues, insisto, es una tarea que es complicada de establecer y que desde luego no es objeto o no fue objeto nunca de estudio propio por parte de Freud. Bueno, el primer aspecto que hay que tener en cuenta dentro de la estructura del psiquismo para Freud sería esa vida instintiva, ese conjunto de afecciones y de pulsiones que es la que constituye la parte más antigua y más primaria del sujeto humano, ¿vale? Hasta el punto de que, por ejemplo, pues un bebé, podríamos decir, solo contiene dentro de sí esas pulsiones primarias, esas apetencias, esa vida instintiva que surge seguramente de la instancia somática, es decir, del cuerpo, que está relacionada con las necesidades y con las pulsiones del cuerpo, pero que poco a poco va cobrando una entidad diferente. Esto es lo que Freud llama el ello, ¿vale? En latín id. Lo llama así porque como sabéis, es el artículo neutro, ¿de acuerdo? Es frente a él o ella, que es masculino o femenino, pues el ello es el artículo neutro, es algo como tal independiente de la personalidad de cada individuo, es, si queréis, un residuo natural, algo relacionado con la naturaleza y constituye pues esos instintos que se originan, insisto, en el ámbito somático y se expresan bajo pulsiones, bajo apetencias, bajo cargas psíquicas que van a configurar pues nuestra dimensión más profunda, ¿de acuerdo? Esta instancia, el ello, a medida que va sufriendo y va chocando por la influencia del mundo exterior y va siendo socializada, va siendo modificada. Y de ella, según Freud, se segrega una parte que se organiza como una especie de mediador entre el ello y el mundo, entre nuestros instintos y la realidad, que sería lo que Freud denomina el yo, ¿vale? En latín, ego. El yo es una especie de instancia psíquica diferente del ello, puesto que se contrapone a él y que organiza y moviliza la conducta voluntaria.
esta parte sería la parte que hasta ahora se consideraba la única de la que se ocupa la psicología, ¿vale? Lo que sería la personalidad, lo que sería la mente consciente. El hallazgo de Freud es, en efecto, detectar cómo en el yo lo que hace es gestionar, mediar entre un ámbito que no es transparente a su propia gestión, lo que sería el ello, el equivalente al inconsciente que hemos visto en los anteriores vídeos, y la realidad. Vale, entonces el yo tiene una especie de doble función o doble orientación. Por un lado, se dirige hacia el mundo exterior, ¿de acuerdo? Procura adaptarse a los estímulos que recibe y procura, obviamente, modificar el mundo exterior para tratar de adecuarlo a su conveniencia, ¿vale? Entonces, tiene una proyección hacia el exterior. Pero a su vez tiene una proyección interior. Es decir, el yo también se encuentra referido hacia el ello. Y su función aquí consiste en dominar esas exigencias que se plantean instintivamente y decidir si se satisfacen o no se satisfacen, aplazarlas y en última instancia incluso suprimirlas o aparentar suprimirlas. ¿Vale? Pensad en términos de la constitución individual de cada uno, de su educación individual. Como un bebé, pues en un principio tiene una serie de pulsiones, una serie de demandas que quiere que se cumplan indefectiblemente, y cómo la socialización y la educación paterna consiste en que el bebé vaya comprendiendo y vaya entendiendo que no siempre puede, no siempre sus urgencias o sus apetencias pueden ser resueltas instantáneamente. ¿Vale? Si no se produce esa actividad, pues el bebé no avanza en ciertas fases y explica luego pues, sus conductas y su incapacidad para reaccionar ante el mundo exterior y su debilidad frente a él, ¿no? Si un bebé está acostumbrado y un niño está acostumbrado a que se le dé todo lo que pide, pues en el momento en el que cuando es adulto no consigue algo, pues tiene menos capacidad de gestionar ese fracaso, por así decir, que un adulto o que un niño que ha aprendido durante su infancia a aceptar que hay cosas que no puede conseguir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, esta idea, esta misma idea de que los seres humanos pasamos un periodo infantil, va a ser la clave para entender la siguiente instancia, lo que Freud llama el superyo o el superego en latín. Durante el periodo infantil, durante nuestra infancia, pues el ser humano vivimos en dependencia de nuestros padres, ¿no? Es decir, tenemos una instancia superior a nosotros, que es la que nos educa y nos proporciona una serie de ideales a los cuales tenemos que amoldarnos, ¿no? De tal forma que si los cumplimos, pues se nos gratifica, y si no los cumplimos, se nos castiga. Esa influencia de los padres va a ir generando, a medida que vamos creciendo, una instancia psíquica especial que va a expresar esas exigencias paternas o sociales sobre el yo. ¿Vale? Eso es el superyo, el superego, y lo que quiere expresar esta idea es las normas, los ideales que nos imponen y que nos hacen juzgarnos a nosotros, juzgar a nuestro yo en función de los criterios que hemos aprendido. ¿Vale? Entonces, el superyo es una instancia distinta de nosotros, pero a su vez interna a nosotros, en el que, por decirlo de un modo simbólico, se interioriza la voz de los padres, las normas paternas o las normas sociales, y nos sirve para autocastigarnos a nosotros mismos. Si queréis, es nuestro pepito grillo, nuestra conciencia, que nos dice a través de las normas morales hasta qué punto somos o nos adaptamos o no a el ideal que nosotros mismos tenemos sobre lo que debe ser la vida. Bueno, como veis entonces, tanto en el yo, digamos, sería nuestra parte consciente,
nosotros mismos, nuestro yo, ¿vale? Mientras que las otras dos instancias lo que hacen es representar ese conflicto que ha existido y que ha sido teorizado muchas veces entre lo que sería la naturaleza y lo que sería la sociedad. ¿Vale? El ello representaría aquí la naturaleza, los instintos, lo que el cuerpo nos pide a pesar de todo lo que pensemos, y el super yo querría representar pues lo que la sociedad nos pide que tenemos que hacer, lo que nos dice que debemos ser. El ello es una instancia que se guía única y exclusivamente por el principio de placer. Es decir, el ello lo único que quiere es satisfacer sus pulsiones, satisfacer los apetitos con independencia de las consecuencias a medio o a largo plazo. Es una instancia, en ese sentido, instintiva, y el instinto lo único que pide es resolución. ¿Vale? No proyecta, no plantea más allá de la resolución o de la satisfacción. Mientras que el super yo lo que nos plantea es un ámbito ideal a partir del cual juzgamos nuestras acciones y que, bueno, pues en casos dramáticos pues puede representar una represión absoluta de nuestras pulsiones y en ese sentido una traumatización continuada. El caso de Ana O, por ejemplo, sería un caso de un super yo intenso, un super yo social intenso que impide generar pues pulsiones o dar rienda suelta a ciertas pulsiones o ni siquiera canalizarlas de alguna forma, como la pulsión de odio hacia su padre por parte de Ana, la pulsión egoísta de querer ser presentada en sociedad, ¿no? Bueno, el yo pues tiene que jugárselas con estas instancias y tratar de gestionar los conflictos que se producen entre ellas, ¿de acuerdo? Porque pues, las exigencias del ello son unas, las exigencias del super yo son otras, y el yo se encuentra un poco en el campo de batalla entre medias, sufriendo las embestidas de uno y de otro. De lo que se trata, al fin y al cabo, es de mantener un cierto equilibrio. ¿Vale? El ello no es suprimible, el super yo no es suprimible, son instancias que nos van a acompañar toda la vida, y lo que juega el yo es una especie de equilibrismo, una especie de funambulismo en el que se mueve en la cuerda floja y puede caer hacia un lado o hacia otro. Puede ocurrir como en ese episodio de la Odisea en la que Ulises tiene que ir en barco entre medias de dos acantilados, en el que uno hay un monstruo que se llama Escila y otro monstruo que se llama Caribdis, de tal forma que manteniéndose en el justo medio, por decirlo aristotélicamente, en el término medio, consigue evitar los males que se derivan de acercarse mucho hacia un lado o de acercarse mucho hacia el otro. Pues un poco esa misma tarea es la que tiene que hacer el yo, gestionar y saber bandear con el ello y con el super yo. Para ello, para gestionar con estas instancias, el yo suele plantearse una serie de mecanismos de defensas que, bueno, le hacen más cómoda su gestión, pero a veces lo que hacen simplemente es enterrar cosas bajo la alfombra, por así decir, o postergarlas o reconducirlas hacia otros lados, ¿vale? Vamos a ver esos mecanismos de defensa, voy a explicaros un poquito eso y que entender también cuáles son esas actividades que realizamos y que pueden a la larga ser perjudiciales para nuestra salud mental. Bien, estos mecanismos de defensa, como digo, pues son actividades que realiza el yo para no tratar directamente con las cosas que se le demandan. ¿Vale? Entonces, una de las posibles cosas que se puede hacer, por ejemplo, con un instinto que es irrepresentable para nosotros, pues es el desplazamiento. El desplazamiento consiste en redirigir un impulso hacia otra persona o hacia otro objeto. Por ejemplo, estamos terriblemente enfadados con una persona, pero sabemos que existe nuestro super yo, nos niega la posibilidad de descargar nuestra ira con esa persona. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, golpeamos la pared. Es decir, desplazamos el objeto de nuestra carga psíquica negativa, lo desplazamos a otro objeto diferente. ¿Vale?
Obviamente esto se puede hacer de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes estar terriblemente disgustado por el fallecimiento de un familiar y puedes desplazar ese disgusto, convertirlo, por así decir, en un sentimiento de odio hacia la clase política que consideras o las antenas 5G que consideras que han sido las causantes de esa pérdida. ¿Vale? Entonces ahí desplazamos el objeto que ha producido nuestro impulso, lo desplazamos a otro objeto. El siguiente mecanismo sería el de la sublimación, es un tipo de desplazamiento, lo único que ocurre es que se realiza hacia objetos o valores más estimados que los que pretende la pulsión. Es decir, yo esa ira que siento, por ejemplo, hacia una persona, la plasmo en una obra artística. Por ejemplo, es decir, sublimo ese instinto o ese impulso bajo o inferior en una especie de tendencia artística superior. ¿De acuerdo? Esa sería la sublimación, que consistiría, insisto, en una especie de desplazamiento, pero hacia valores considerados más positivos o considerados más estimados por la sociedad. Luego tendríamos la proyección. La proyección consiste en que atribuimos a otras personas las propias tendencias, las tendencias nuestras, ¿no? Pues, por ejemplo, yo siento deseos de infidelidad, por ejemplo, y entonces en vez de, como eso no me lo puedo representar yo a mí mismo, lo que hago es proyectarlos en otra persona y digo, ah, fíjate, este amigo mío lo que está haciendo o lo que tendrá en mente, ¿vale? Es decir, esto sirve para proyectar, de esta forma expresamos de alguna forma ese deseo que tenemos, pero de un modo que nos es aceptable. ¿Vale? Muchas veces ocurre esto, por ejemplo, si cuando es lo mismo que dice el típico refrán de cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Cuando se nos dice ese refrán es porque algo que nosotros hemos pensado o que el que nos lo dice considera que hemos pensado, pues lo estamos proyectando en otra persona. ¿De acuerdo? El de la negación es el mecanismo básico de la represión, ¿no? Consiste en negarse a que eso, a que sintamos eso, o a que tengamos esas pulsiones, o a que algo haya ocurrido, y lo que hacemos con eso es bloquear ciertos eventos, en el caso de una negación de la memoria, o ciertos deseos, y eso, como sabemos por la parte que hemos visto de trastornos, pues puede generar toda una serie de trastornos muy complicados, como pueden ser de diferentes personalidades, trastornos disociativos, etcétera. ¿Vale? Al negar, por ejemplo, cuando un niño sufre abusos en la infancia, pues se produce una negación, de tal forma que una parte de sus recuerdos es apartada y es enviada, por así decir, a la inconsciencia, y aquí entraría la explicación freudiana, esa represión, esos contenidos reprimidos, encontrarían sus vías de escape por medio de sus diferentes síntomas de tipo neurótico. El siguiente mecanismo de defensa es el que se denomina como regresión, es decir, es el retroceso mental que se produce a situaciones o a hábitos anteriores a un suceso del que nos queremos desprender o nos queremos olvidar. Por ejemplo, pues estos, en casos muy graves, son estas situaciones en las que pues una persona que ha sufrido de un modo indecible acaba haciendo una regresión y se convierte y empieza a comportar como un niño pequeño, ¿no? O esto de empezar a chuparse el dedo y moverse así de un lado a otro es como una especie de regresión al momento de la infancia, que se considera pues un momento más feliz que el momento actual. Pero bueno, no hace falta ser tan dramático, simplemente pues yo que sé, si una persona ha estado con una pareja durante mucho tiempo y de pronto corta con esa relación, pues lo normal es que se produzca una regresión y trate de retomar hábitos, volver a ciertos hábitos que tenía antes de la pareja, considerando que en ese momento anterior a la pareja, pues la persona pues tenía una felicidad mayor que lo siguiente, ¿vale? Otro mecanismo de defensa es el aislamiento, ¿vale? Que está asociado
también a la idea de la negación, y que sería ese modo de compartimentar que separaría recuerdos o experiencias y que produciría a la postre pues esos problemas disociativos que vimos en las exposiciones de los trastornos. Por último, tendríamos el mecanismo de la racionalización, Freud habla de más, pero bueno, esto basta como ejemplo, en el que lo que hacemos al racionalizar es sustituir la razón real por una razón que nos es aceptable. Es el típico cuento del zorro y las uvas, ¿no? El zorro contempla unas uvas en la rama de un árbol, trata de alcanzarlas, no llega, y cuando después de muchos intentos encuentra que no puede alcanzar esas uvas, las mira y dice, va, están demasiado verdes. ¿Vale? Es decir, en realidad él quiere comerlas, pero como no puede acceder a ellas, al final se inventa una razón por la que no las ha conseguido. ¿Vale? Lo mismo se produce, o este tipo de mecanismo de defensa, pues por ejemplo se produce con la típica reacción de machito cuando alguna chica le da calabazas y entonces dice, va, es que es una puta. ¿Vale? O sea, lo que antes era un objeto de deseo, ahora se desprestigia completamente y entonces ese desprestigio hace que ya no sienta o pueda ya nos aparezca yo como alguien que no ha conseguido algo, sino simplemente que el objeto de deseo no es merecedor de mi búsqueda. Entonces, con eso me libro yo, por así decir, de sentirme perjudicado, de sentirme inferior, a cambio de perjudicar o hacer sentirse inferior al objeto que antes perseguía. Bueno, pues como veis aquí se produce una serie de gestiones que realiza el yo para mantener como su equilibrio, para enfrentar estos conflictos, y estos mecanismos pues son mecanismos mediante los cuales el yo, si no tiene cuidado, pues puede generar una serie de trastornos mentales y de realidades paralelas o fantasíacas o fantásticas que bueno, degenerarían en enfermedades mentales. Por lo tanto, la salud mental para Freud es simplemente mantener este equilibrio complicado entre las fuerzas, entre el ello, el yo y el superyo. ¿De acuerdo? La descompensación entre unas partes y otras es el origen para Freud de las patologías. ¿Vale? Pues por ejemplo, si el superyo es muy intenso, es muy activo, es muy fuerte, pues se produce la histeria, como en el caso de Anao, por ejemplo. Y si el ello es muy fuerte y rompe cualquier barrera y se expresa sin ningún tipo de barrera por parte del yo, pues ahí tendríamos, por ejemplo, tendencias sociopáticas, ¿no? En el sentido de pues aquellos que satisfacen sus impulsos sin pensar mucho a largo plazo y sin pensar desde luego en la sociedad y en el influjo que va a tener en otras personas, ¿no? Lo más común, por lo tanto, este equilibrio, insisto, es una cosa muy precaria, ¿vale? La tarea terapéutica consistiría en lograr, si hay una descompensación, lograr reequilibrar la correlación de fuerzas, ¿vale? Es decir, la tarea terapéutica consiste en tratar de hacer que el yo se entienda cuáles son sus pulsiones, que el yo entienda cuáles son las normas que ha interiorizado y que sepa gestionarlas de la mejor modo posible y lograr un cierto equilibrio mental. ¿Vale? Obviamente este equilibrio es lo menos común. ¿Vale? Ser una persona equilibrada dentro de esta teoría es prácticamente una excepcionalidad y una maravilla. Todos, esto es una idea que más o menos se desprende de cualquier teoría, pero más aún de la psicoanalítica, todos estamos más o menos trastornados, más o menos. Lo que pasa es que hay unos trastornos más funcionales y otros menos funcionales. Pero lo común es eso, lo común es estar trastornado, es decir, estar desajustado, que haya, que el yo tienda más hacia un lado o hacia otro, o que el peso de una fuerza o de otra pues sea mayor. Por eso a lo que invita el psicoanálisis es un análisis mental continuado. No se trata de una terapia puntual en el sentido de que ocurre lo mismo que ocurre con la salud, por así decir, física,
por la cual pues estamos sanos y no hace falta que vayamos al médico, ¿no? Bueno, a un nivel más profundo, digamos, todos estamos enfermos, ¿no? Existen procesos en nuestro cuerpo que van ocurriendo. Lo que pasa es que no terminan construyendo enfermedad, ¿no? Pero sí que siempre hay un cierto desequilibrio, siempre había posibilidad de, de mejorar o de estar más sanos. Pues lo mismo ocurriría mentalmente, ¿no? Eh, Debemos, según nos dice el psicoanálisis, debemos analizarnos continuamente, debemos autoexplorarnos, debemos participar de terapias continuadamente para poder mantener ese equilibrio o conseguirlo, ¿vale? Pero conseguir el equilibrio no es una meta a la que se llega y a la ya está, sino que ese equilibrio, una vez logrado, hay que tratar de mantenerlo. ¿De acuerdo? Al igual que, pues, si uno alcanza, se pone sano, pues tiene que luego llevar a cabo tomar una serie de medidas dietéticas y de tipo, bueno, de tipo terapéutico para mantener la salud, ¿no? Bien, pues ese equilibrio precario, insisto, ese equilibrio en esa tarea se nos consume la vida, por así decir. Esa tarea es la vida misma. Y entonces la salud mental es posible, desde luego, pero es más un ideal continuado que un estado al que se llega y ya está, que una meta, ¿de acuerdo? Bueno, con esto concluiríamos un poquito las ideas principales de la teoría de Freud. Lo que vamos a ver ahora, os voy a proyectar ahora un vídeo de un filósofo que se llama Slavoj Žižek, que es parte de un documental que él hizo que se llama Guía Cinematográfica para Perversos. Lo podéis encontrar, yo creo que en YouTube, subido. Y ahí va a analizar, de la mano de estas tres instancias, el ello, el yo y el superyo, va a analizar diferentes fenómenos cinematográficos. Por un lado, el de la película de Psicosis de Alfred Hitchcock, y por otro lado, a los hermanos Marx, los famosos hermanos Marx. Bueno, si no habéis visto la película de Psicosis, os recomiendo que paséis el vídeo, puesto que va a hacer un tremendo spoiler, pero el que lo haya visto les resultará interesante. Después de ver este vídeo, pues voy a pasar a hacer unas ciertas conclusiones y cerraríamos con esto el capítulo del psicoanálisis. Mrs. Bates. We are in the cellar of the mother's house from Psycho. What's so interesting is that the very disposition of mother's house, events took place in it at 3 levels. First floor, ground floor, basement. It is as if they reproduce the 3 levels of human subjectivity. Ground floor is ego. Norman behaves there as a normal son, whatever remains of his normal ego taking over. Up there, it's the superego, maternal superego, because the dead mother is basically a figure of superego. Now, Mother, I'm gonna bring something up. I am sorry, boy, but you do manage to look ludicrous when you give me orders. Please, Mother. No, I will not hide in the fruit cellar. You think I'm fruity, huh? And down in the cellar, it's the id, the reservoir of these illicit drives. And so we can then interpret the event in the middle of the film when Norman carries the mother, or as we learn at the end, mother's mommy, corpse, skeleton, from the first floor to the cellar. Won't do it again, not ever again. Now get out. I told you to get out, boy. I'll carry you, Mother. It's as if he is transposing her in his own mind as a psychic agency from superego to id. Put me down. Put me down. I can walk on my... Of course, the lesson of it is the old lesson elaborated already by Freud, that
superego and id are deeply connected. The mother complains first as a figure of authority. How can you be doing this to me? Aren't you ashamed? This is a fruit seller. And then mother immediately turns into obscenity. Do you think I'm fruity? Superego is not an ethical agency. Superego is an obscene agency bombarding us with impossible orders, laughing at us when, of course, we cannot ever fulfill its demand. The more we obey it, the more it makes us guilty. There is always some aspect of an obscene madman in the agency of the superego. We often find references to psychoanalysis embodied in the very relations between persons. For example, the three Marx brothers, Groucho, Chico, Harpo. It's clear, Groucho, the most popular one, with his nervous hyperactivity, is superego. Well, that covers a lot of ground. Say, you cover a lot of ground yourself. You better beat it. I hear they're going to tear you down and put up an office building where you're standing. You can leave in a taxi. If you can't get a taxi, you can leave in a huff. If that's too soon, you can leave in a minute and a half. You know you haven't stopped talking since I came here? Chico, the rational guy, egotistic, calculating all the time, is ego. Ciccolini, you're charged with high treason, and if found guilty, you'll be shot. I object. Oh, you object. On what grounds? I couldn't think of anything else to say. Objection sustained. And the weirdest of them all, Harpo, the mute guy, he doesn't talk. Freud said that drives are silent. He doesn't talk. He, of course, is id. Who are you guys? What are you doing in my room? He's my partner, but he not speak. He's dumb and deaf. The id in all its radical ambiguity. Namely, what is so weird about the Harpo character is that he's childishly innocent, just striving for pleasure, likes children, plays with children, and so on. But at the same time, possessed by some kind of primordial evil, aggressive all the time. And this unique combination of utter corruption and innocence is what the id is about. Bueno, pues después de estas palabras de Zizek sobre, bueno, pues en el que se puede ver un poquito la aplicación que puede tener estas ideas de Freud a otros ámbitos como el cine y el entendimiento de las obras artísticas, vamos a pasar a concluir, a hacer una pequeña conclusión acerca de lo que hemos visto del psicoanálisis, ¿vale? Por resumir un poquito, hemos visto cómo el psicoanálisis plantea la existencia de unas tendencias inconscientes en la conducta, de un ámbito inconsciente dentro del propio psiquismo, y cómo esa inconsciencia no se manifiesta simplemente en la neurosis, sino también en la conducta cotidiana y más. Y luego hemos visto esa estructura tripartita del alma, esa estructura tripartita del yo, del psiquismo, mediante el cual pues hay una serie de instancias que se encuentran en pugna por el control de la conducta. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a las ideas que plasma Freud en un texto que también se encuentra en ese libro del que he extraído los materiales para estas ideas, el libro ese de esquema de psicoanálisis, y el texto se llama Una dificultad de psicoanálisis y en él plantea una especie de acercamiento al psicoanálisis o de situación del psicoanálisis respecto a los hallazgos culturales o a la historia de las ideas, situando su descubrimiento dándole un alcance, digamos, superior y, bueno, superior no, igual a otros grandes descubrimientos de la historia de la humanidad. Paso a leer partes del texto de Freud, que os digo, en el que nos explica las tres grandes humillaciones que ha sufrido nuestra especie humana a lo largo de la historia de las ideas.
Bueno, en primer lugar, hablar de que los seres humanos tenemos hemos tenido una tendencia narcisista, es decir, una tendencia a mirar nuestro propio reflejo, a embelesarnos con nosotros mismos y a sentir que somos el centro de todo y somos lo más importante de todo. ¿Vale? Entonces, este narcisismo, este amor propio, según Freud, habría sufrido 3 graves ofensas por parte de la investigación científica. Leo a Freud. El hombre creía al principio, en la época inicial de su investigación, que la Tierra, su sede, se encontraba en reposo en el centro del universo, en tanto que el Sol, la Luna y los planetas giraban circularmente en derredor de ella. Seguía así ingenuamente la impresión de sus percepciones sensoriales, pues no advertía ni advierte movimiento alguno de la Tierra, y dondequiera que su vista puede extenderse libremente, se encuentra siempre en el centro de un círculo que encierra el mundo exterior. La situación central de la Tierra le era garantía de su función predominante en el universo y le parecía muy de acuerdo con su tendencia a sentirse dueño y señor del mundo. En primer lugar, los seres humanos, siguiendo lo que nos dictan nuestros sentidos, que ya sabéis que en este terreno no se engañan y mucho, consideramos que el centro del universo, que el centro de la realidad, por así decir, era nuestro planeta, que se encontraba estático en el centro y en torno a él giraba lo demás. Eso, claro, tiene que ver con nuestra propia vanidad, puesto que al encontrarnos en el centro del universo, nosotros somos, por así decir, la parte central de la realidad, somos lo más importante que hay. Sigue Freud. La destrucción de esta ilusión narcisista se enlaza para nosotros al nombre y a los trabajos de Nicolás Copérnico en el siglo XVI. Mucho antes que él, ya los pitagóricos habían puesto en duda la situación preferente de la Tierra y Aristarco de Samos había afirmado en el siglo III a.C. que la Tierra era mucho más pequeña que el Sol y se movía en derredor del mismo. Así pues, también el gran descubrimiento de Copérnico había sido hecho antes de él. Pero cuando fue ya generalmente reconocido, el amor propio humano sufrió su primera ofensa, la ofensa cosmológica. Copérnico, en definitiva, nos aleja del centro del universo, con el heliocentrismo que en un principio planteará y luego más adelante pues, se desarrollará en las teorías actuales de las cosmológicas, pues la Tierra deja de ser el centro del universo y por lo tanto ya no podemos considerarnos el ser privilegiado por excelencia del universo. Esta es la primera gran ofensa que va a sentir nuestro orgullo, nuestra vanidad. La segunda, Leon Freud. En el curso de su evolución cultural, el hombre se consideró como soberano de todos los seres que poblaban la Tierra, y no contento con tal soberanía, comenzó a abrir un abismo entre él y ellos. Les negó la razón y se atribuyó un alma inmortal y un origen divino, que le permitió romper todo lazo de comunidad con el mundo animal. El niño no siente diferencia alguna entre su propio ser y el del animal. Acepta sin asombro que los animales de las fábulas piensen y hablen y desplaza un afecto de angustia que le es inspirado por su padre sobre un determinado animal, perro o caballo, sin tender con ello a rebajar a aquel. Solo más tarde, cuando es adulto, llega a sentirse tan distinto de los animales que le es ya dado servirse de sus nombres como de un calificativo insultante para otras personas. Todos sabemos que las investigaciones de Darwin y las de sus precursores y colaboradores pusieron fin hace poco más de medio siglo a esta exaltación del hombre. El hombre no es nada distinto del animal ni algo mejor que él. Procede de la escala zoológica y está próximamente emparentado a unas especies y más lejanamente a otras. Sus adquisiciones posteriores no han logrado borrar los testimonios de su equiparación, dados tanto en su constitución física como en sus disposiciones anímicas. Esta es la segunda ofensa, la ofensa biológica, inferida al narcisismo humano. Las investigaciones de Darwin nos han permitido librarnos de esa idea que veíamos ya el año pasado expresadas en las teorías de Darwin, en las teorías de Aristóteles y de San Agustín, esa idea de que el ser humano es el ser vivo por excelencia, ¿no? Es el ser que está en la cumbre de la pirámide, muy por encima del resto de los animales y el resto de las plantas. Las teorías de Darwin nos sitúan emparentados con ellos y surgiendo del mismo sitio que ellos. Por lo tanto, no somos una especie especial, somos una especie entre otras. Esta es la segunda gran ofensa. Y ahora nos interesa la tercera, porque es la humillación psicológica y va a ser la que va a caracterizar el psicoanálisis. Leo. Pero la ofensa más sensible es la tercera, de naturaleza psicológica. El hombre, aunque exteriormente humillado por estas dos anteriores ofensas, se siente soberano en su propia alma. En algún lugar del nódulo de su yo se ha creado un órgano inspector
que vigila sus impulsos y sus actos, inhibiéndose y retrayéndolos implacablemente cuando no coinciden con sus aspiraciones. Su percepción interna, su coincidencia, da cuenta al yo en todos los sucesos de importancia que se desarrollan en el mecanismo anímico. Y la voluntad dirigida por estas informaciones ejecuta lo que el yo ordena y modifica aquello que quisiera cumplirse independientemente. Pues esta alma no es algo simple, sino hay una jerarquía de instancias, una confusión de impulsos que tienden independientemente unos de otros a su cumplimiento correlativamente a la multiplicidad de los instintos y de las relaciones con el mundo exterior. Pero para la función, es preciso que la instancia superior reciba noticias de cuanto se prepara y que su voluntad pueda llegar a todas partes y ejercer por doquiera su influjo. Pero el yo se siente seguro, tanto de la amplitud y de la fidelidad de las noticias como de la transmisión de sus mandatos. Esta imagen, que sería la imagen psicológica anterior al psicoanálisis, es la imagen de un yo que es como algo así como el centro de las operaciones del alma y que recibe noticia de todas las cosas que suceden en ella y en función de eso pues toma sus decisiones. Para este yo, todo lo que ocurre en el alma es transparente. En el alma ocurren cosas, como ha dicho para estas teorías anteriores, el alma no es una cosa unitaria, es una cosa en la que ocurren conflictos, en la que hay instancias que piden unas cosas, otras, pero lo importante es que todos esos conflictos se encuentran centralizados en el yo y el yo es capaz de acceder a ellos y juzgar sabiamente cuáles seguir y cuáles no. Sigue Freud. En ciertas enfermedades, y desde luego en las neurosis por nosotros estudiadas, sucede otra cosa. El yo se siente a disgusto, pues tropieza con limitaciones de su poder dentro de su propia casa, dentro del alma misma. Surgen de pronto pensamientos de los que no se sabe de dónde vienen sin que tampoco sea posible rechazarlos. Tales huéspedes indeseables parecen incluso ser más poderosos que los sometidos al yo. Resisten a todos los medios coercitivos de la voluntad y permanecen impertérritos ante la contradicción lógica y ante el testimonio, contrario a la realidad. O surgen impulsos, que son como los de un extraño, de suerte que el yo les niega, pero no obstante ha de temerlos y tomar medidas precautorias contra ellos. El yo se dice que aquello es una enfermedad, una invasión extranjera, e intensifica su vigilancia, pero no puede comprender por qué se siente tan singularmente paralizado. Comento. En el caso de las enfermedades, de la neurosis, dentro de este tipo de idea de un yo transparente y capaz de gestionar, pues las enfermedades se conceptúan pues como una especie de invasión extranjera de unas potencias que llegarían y someterían al yo de alguna forma. Entonces la diferencia entre normalidad y enfermedad pues sería esta diferencia entre ese yo soberano, por así decir, y el yo invadido. Entonces, pues bueno, la reconstitución del yo sería simplemente el tratamiento. Continúa Freud. La psiquiatría niega desde luego en estos casos que se han introducido en la vida anímica extraños espíritus perversos. ¿Vale? Estamos en el ámbito de la medicina inmanente, entonces no se tratan de demonios que nos posean o algo así. Sigue Freud. Pero aparte de ello no hace más que encogerse de hombros y hablar de degeneración, disposición hereditaria e infelicidad constitucional. El psicoanálisis procura esclarecer estos inquietantes casos patológicos, emprender largas y minuciosas investigaciones y puede por fin decir al yo. Y ahora Freud se va a poner la piel, digamos, de lo que el psicoanálisis le diría al yo, ¿vale? Y en lo que consistiría esta humillación de la que estamos hablando. No se ha introducido en ti nada extraño. Una parte de tu propia vida anímica se ha sustraído a tu conocimiento y a la soberanía de tu voluntad. Por eso es tan débil tu defensa. Combates con una parte de su fuerza contra la otra parte. Y no puedes reunir, como lo harías, contra un enemigo exterior toda tu energía. Ni siquiera es la parte peor o es la menos importante de tus fuerzas anímicas, lo que así se te ha puesto enfrente y se ha hecho independiente de ti. Pero es toda la culpa tuya. Has sobreestimado tus fuerzas, creyendo que podías hacer lo que quisieras con tus instintos sexuales, sin tener para nada en cuenta sus propias tendencias. Los instintos sexuales se han revelado entonces y han seguido sus propios oscuros caminos para sustraerse al sometimiento, y se han salido con la suya de un modo que no puede serte grato. De cómo lo han logrado y qué caminos han seguido, no has tenido tú la menor noticia. Solo el resultado de tal proceso, el síntoma, que tú quieres como un signo de enfermedad, ha llegado a tu conocimiento. Pero no lo reconoces como una derivación de tus propios instintos rechazados, ni sabes que es una satisfacción sustitutiva de los mismos. Por lo tanto, aquí habla Freud, como siendo él el psicoanálisis, al yo
advirtiéndole de en qué consiste su enfermedad, en qué consiste la enfermedad mental, en esa derivación de instintos que han sido reprimidos, o que han sido anulados, y su aparición por otras vías como síntomas. Continúa hablando el psicoanálisis al yo. Ahora bien, todo este proceso solo se hace posible por el hecho de que también en otro punto estás en error, en un punto importantísimo. Confías en que todo lo que sucede en tu alma llega a tu conocimiento, por cuanto la conciencia se encarga de anunciártelo, y cuando no has tenido noticia ninguna de algo, crees que no puede existir en tu alma. Llegas incluso a identificar lo anímico con lo consciente, esto es, con lo que te es conocido, a pesar de la evidencia de que a tu vida psíquica tiene que suceder de continuo mucho más de lo que te llega a ser conocido a tu conciencia. Déjate instruir sobre este punto. Lo anímico en ti no coincide con lo que te es consciente. Una cosa es que algo sucede en tu alma y otra que tú llegues a tener conocimiento de ello. Concedemos sí que, por lo general, el servicio de información de su conciencia es suficiente para tus necesidades. Pero no debes acariciar la ilusión de que obtienes noticia de todo lo importante. En algunos casos, por ejemplo, en el de un tal conflicto de los instintos, el servicio de información falla, y tu voluntad no alcanza entonces más allá de tu conocimiento. Pero además, en todos los casos, las noticias de tu conciencia son incompletas, y muchas veces nada fidedignas, sucediendo también con frecuencia que solo llegas a tener noticia de los acontecimientos cuando los mismos se han cumplido ya y en nada puedes modificarlos. ¿Quién puede estimar, aun no estando tú enfermo, todo lo que sucede en tu alma sin que tú recibas noticia de ello o solo noticias incompletas y falsas? Te conduces como un rey absoluto, que se contenta con la información que le procuran sus altos dignatarios y no desciende jamás hasta el pueblo para oír su voz. Adéntrate en ti, desciende a tus estratos más profundos y aprende a conocerte a ti mismo. Solo entonces podrás llegar a comprender por qué puedes enfermar y acaso también a evitar la enfermedad. Como veis aquí, Freud destaca esto que hemos hablado completamente, que no se trata simplemente, la vida inconsciente no se manifiesta o no rige simplemente en las neurosis, sino que rige continuamente nuestra conducta cotidiana. De ahí que diga que ese yo que se pretende tener todo conocimiento, esas noticias que tiene son siempre noticias incompletas. Culmina Freud. Así quiso el psicoanálisis aleccionar al yo. Pero sus dos tesis, la de que la vida instintiva de la sexualidad y de otros impulsos no puede ser totalmente domada en nosotros, y la de que los procesos anímicos son en sí inconscientes, y sólo mediante una percepción incompleta y poco fidedigna llegan a ser accesibles al yo y sometidos por él, equivalen a la afirmación de que el yo no es dueño y señor en su propia casa. Y representan el tercer agravio inferido a nuestro amor propio, un agravio psicológico. No es por tanto de extrañar que el yo no acoja favorablemente las tesis psicoanalíticas y se niegue tenazmente a darles crédito. Freud culmina señalando cómo este último tercer proceso de descentramiento es el descentramiento interno. No es ya que no seamos el centro del universo, como decía la humillación cosmológica, ni tampoco que no seamos el centro de la evolución o de la biología o de los seres vivos, como decía la humillación biológica, sino que ni siquiera somos el centro de nosotros mismos. Nos pretendemos señores en nuestra propia alma y ni siquiera de eso somos señores. Esta es la aportación que ofrece Freud, que ofrece la teoría psicoanalítica y que nos debe hacer reflexionar acerca de cuál es nuestra conducta, en qué se basa nuestra conducta y hasta qué punto somos conscientes de lo que hacemos cuando lo hacemos.